y la licenciada Carolina Cázares, licenciada en Comunicaciones, platicando sobre estreñimiento infantil. Nos habíamos quedado, Carolina, en que ibas a hacer una pregunta importante al doctor Julio. Sí, bueno, yo la verdad es que quisiera preguntarles a ambos qué síntomas debemos tener muy presentes las mamás y las cuidadoras de pequeñitos, como para decir, esto sí es importante, con esto sí corro al pediatra o, en su debido caso, a urgencias. Es una excelente pregunta, ¿no? Fundamental. Sí, la verdad que sí, porque vamos a quitar un poquito de tabús, ¿no? ¿Cuándo voy, cuándo no voy? Bueno, uno de los principales, el dolor. Lamentablemente, aunque la medicina está muy avanzada, pues no tenemos un aparato llamado dolorímetro, que nos marque una escala de dolor. Pero en los niños, un dolor que te incapacita, que no se acerca a jugar con sus restos compañeros, que lo tumba en la cama, prefiere guardarse, estar sentado, entonces ya es un signo de alarma, un dolor importante que limita su actividad, cambios importantes, el rechazo al alimento, sangre en las evacuaciones, puede ser durante o al terminar las evacuaciones, que ya hablamos que son grandes, duras, secas. Ten en cuenta el efecto mecánico del paso de la evacuación por el ano, puede llegar a condicionar sangrado, y esto también será una urgencia, no por la pérdida sanguínea, sino el dolor secundario que va a impedir que vuelva a evacuar, y el niño va a ser un círculo vicioso. Recordemos que, o explicar a la audiencia que entre más tiempo la popó se mantenga en el intestino, más agua pierde. Por ende, va a ser más seca, más grande, más dura y más dolorosa. Entonces el niño de plano no va a querer ir al baño, no va a hacer esfuerzo y va a impedir y eliminar ese estímulo de querer evacuar. Y una de las más graves es cuando en urgencia nos llegan niños con una materia fecal retenida, asomándose por el ano, por el recto, que no puede evacuar, que no puede salir y condiciona un dolor terrible. Entonces, esto es una urgencia real. Acompañado también a la par de un vómito por la presión a nivel abdominal, entonces ya estamos en signos de alarma que debemos de actuar de forma oportuna antes de llevar otras secuelas o consecuencias más grandes. Perfecto, entonces, para resumir y puntualizar muy bien, porque esto es el tema central, yo diría, de este programa. Hay mucha información alrededor, pero el tema central es cuándo no hacerle más daño a mi pequeño. Claro. Ni en la escuela, ni en la casa. Entonces, si creemos que llevamos una dieta adecuada, si creemos que está bien hidratado, y aún así el pequeño muestra dolor, muestra una materia fecal o muestra una popó que no logra salir, que le está causando llanto, que le está causando sangrado, que está causando fiebre, esos son datos de alarma. Y por favor, hay que llevarlo de inmediato a un consultorio médico de pediatría o a un servicio de urgencias en pediatría. Claro. No es tampoco una situación para que recurramos ni al WhatsApp, ni a redes sociales, ni a la web y veamos qué puedo hacer, qué maniobras puedo hacer en casa, qué remedios caseros puedo implementar. Es correcto. Si mi pequeño presenta alguno de estos datos, lo debo llevar con una persona que conozca del tema para no causarle más daño. Y en segundo lugar, por supuesto, para resolver el problema. ¿Quieres comentarnos algo, Carolina? No, sí, justo eso, que no googlemos, ¿no? O sea, que no entremos al buscador y ver qué hacemos, cómo le frotamos la pancita al niño, y lo mejor es correr con ustedes al pediatra, porque además son cosas que se necesita, me imagino que necesitan ver al paciente. En definitiva, hay que revisarlo, no hay otra cuestión. Porque se nos puede ir de la mano ese pequeño 5% de la porcentaje de la población que no es funcional, pero tenemos la necesidad y obligación de tocar. Es nuestra función como médicos revisar al paciente, tocarlo, explorarlo y decidir, ya cara a nuestra responsabilidad, la decisión y toma de decisiones en conjunto con los padres. Y en tu caso, claro que estás frente a un grupo con los alumnos, pues puedes ayudarnos mucho a explicarle la importancia de una atención oportuna con un profesional de la salud. Entonces lo más importante, ir dejando, descartando poco a poco y que hace ese clic generacional, dejando a un lado un poquito los tabús, los remedios caseros que en lugar de ayudarnos nos complican más a nuestros pacientes, ¿no? Sí, la medicina tradicional que ha venido demeritando ya no es medicina tradicional, sino simplemente es medicina de pasillo y ya no se recurre realmente a la verdadera ciencia médica. Ahora, Julio, platicando un poco más sobre el tema, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las mamás, a los cuidadores, de la primer línea de atención para prevenir o para manejar un estreñimiento infantil leve? Ok, bueno, la primera línea de atención es acudir con un profesional de la salud y hacer un adecuado interrogatorio. Un adecuado interrogatorio desde el concepto de
cuál fue el modo de nacimiento de un niño. Entendamos que lo ideal sería un nacimiento por parto vaginal, que va a ayudar mucho a mejorar la condición biológica de adaptación de todo el sistema. En este hablando del órgano de choque, el sistema digestivo nos va a ayudar mucho. Un adecuado interrogatorio de cuánto tiempo se le dio seno materno, la alimentación que llevamos. Hay que entender que la alimentación en México es muy tradicionalista, entonces todavía nos pesa mucho lo que dice la gente que nos ayuda, tíos, abuelos, hermanos, para el cuidado de los menores, pero con un profesional de la salud sí nos podemos orientar acerca de cómo ir llevando a cabo esa alimentación. Interrogamos pues cuántas veces come, qué le da de comer, en qué cantidad. Entonces yo tengo que hacer primero un interrogatorio acerca de la alimentación, de la ingesta de líquidos. Siempre existe un tabú de el niño no necesita agua. Sí, ¿no? Entendamos que si el seno materno es lo correcto, lo que está tomando por la edad, ahí va a adquirir todos los nutrientes y líquidos, fibra, agua que necesita. Pero la primera línea de atención es acudir al médico, un adecuado interrogatorio, para poder modificar una vez analizando y entendiendo cuáles son los errores o cambios que podemos llevar a cabo en la dieta. Lo primero sería el interrogatorio. Ok, y en esta primera línea de atención, ¿tú consideras que debemos contrarrestar y debemos hacer lo posible por evitar el sedentarismo infantil? Sí, sí, y eso es importante. El sedentarismo cuenta mucho para estimular a los niños en todas sus dimensiones, neurológica, cognitiva, interacción con otros menores. Hablando del intestino, volvemos a lo mismo. Si yo quiero ir a un gimnasio, a un niño ponerlo a mejorar las condiciones motoras, va a correr. En la cuestión alimenticia, si yo quiero mejorar la función del intestino, tengo que estimularlo con una buena alimentación. Entonces tiene que ir a la par, tengo que dar un equilibrio entre lo que come y el ejercicio que hace. Pero también como papás y como médicos tenemos que dar el ejemplo de lo que tenemos que hacer en casa para mejorar estas condiciones. Ok. ¿Quieres preguntar algo más en este sentido, Paulina? Pues más que preguntar, yo creo que también sería como aportar que la comunicación entre mamá o maestra o cuidadora con el pequeño es muy importante, porque luego los chiquitos no se sienten como cómodos hablando de eso, les da como un poquito de pena o de pudor. Entonces creo que al contrario, en vez de no abordarlo, sí preguntarle cómo te fue, te dolió, no te dolió, que no te dé pena, o cuéntame, fuiste a la escuela, porque luego sí los chiquitos no quieren ir al baño en la escuela, porque les da pena, porque no es su baño, porque no está su mamá. Entonces, creo que la comunicación es un factor importante para que cuando lleguemos con los especialistas, sí sepamos qué decir. Claro. No, porque el chiquito no te va a decir, sí fui, no fui, cuántas veces al día. Volverlo a un tema común. Claro, de más la normal, plática de más casa. abierto. Así como le preguntamos al chaparrito cómo te fue en la escuela, tu tarea, qué hiciste, con quién jugaste, qué platicaste. ¿Qué comiste? Volver a algo muy normal y muy sano, que él vea que preguntarle de hacer del baño sea algo normal, Sí. no es algo que agrede su pudor, No, para Claro. nada. ¿no? Que es algo que a él se le facilite decir, no me sale, me salió bien, o me sale mucho, tengo diarrea, en los términos que él pueda decirlo, Claro. pero que se sienta con la libertad de decirlo cuando él lo sienta. Sí, Definitivamente. definitivamente, eso meterlo. Y una de las características que yo en lo particular en la consulta le digo a los papás, hablando de las cuestiones del hábito y de la evacuación, digo, no ocupemos adjetivos calificativos el hecho simple de evacuar. De decir, qué sucio, qué cochino, no lo hiciste, no. Si lo logra, bienvenido, le aplaudes, lo alientas. Si no lo logra, no ocupemos adjetivos, porque el niño va a empezar a relacionar una cuestión tan física y normal como es evacuar, con una terminología que él se va a sentir apenas. Entonces volvemos a caer ese círculo vicioso. Y en el concepto de la escuela es muy importante. Entendamos que cuando el niño brinca de una guardería o del kinder a la primaria, pues ya tenemos un poco más establecidos los horarios de evacuación. Entonces, si les prohibimos o les limitamos, pues el niño no sabe decir al intestino y ahorita no es momento de evacuar. Con el tiempo lo logrará, pero si no le damos esa libertad, como decía Caro, vamos a conllevar a empeorar ese hábito, a hacerlo un adjetivo malo, a que el niño lo vea como una situación de pena, y vamos a caer en un estreñimiento funcional, porque aunque coma bien, no va a haber momento de evacuar, y como ya lo comentamos, entre más pase la popó ahí retenida, más agua pierde, y lo vamos a conllevar a un estreñimiento, ¿no? Entonces el niño va a llevar algo que no tendría la necesidad, ¿no? Claro, y esto ojalá y lo escuchen las personas responsables de educación, de la docencia, para que sea un permiso, ahora sí que abierto, Sí. a libre demanda, así de quiero ir al baño, adelante, ve. No tiene por qué ser esto un punto de demérito en la calificación Claro. o en la apreciación de la conducta de ese pequeño, simplemente porque él quiere ir al baño 2 veces en el transcurso de la escuela.
Claro, A lo mejor para él eso es normal. muy particular hábito y adelante. Y Muy tenemos bien. que confiar en ellos. Claro. Maestra, Sí, sí. quiero ir al baño, adelante. Dejarlo ir, acompañarlo a lo mejor, pero dejarlo ir. Claro.